Hola con todos, queremos saludarlos a cada uno de ustedes y a la vez invitarlos al tema de hoy día que vamos a tratar sobre la anatomía quirúrgica del hígado. Es un tema muy importante, sobre todo para entender cómo es el tipo de cirugía que se puede realizar en cuanto a patologías que se presentan en el hígado. Para empezar, hay que mencionar que el hígado es una glándula, pero también es un órgano y es el órgano interno más grande del organismo. Representa prácticamente el 2 al 3% del peso corporal. El hígado es considerado como un órgano hostil debido a que es el asiento de lesiones como metástasis, infecciones, presenta sangrados y conocer su anatomía es muy importante. El término, por ejemplo, que Bismuth mencionó con respecto a la cirugía del hígado es que un buen conocimiento de la anatomía del hígado es un prerequisito importante para la cirugía moderna del mismo. Para hablar sobre el hígado hay que mencionar ya en la historia a personajes como Galeno después de Cristo, a Gleason en 1654 que hablaba sobre el término de la topografía de los vasos intrahepáticos. Posteriormente en 1784 ya von Haller habla sobre lo que es la superficie externa del hígado, bastante importante. En 1874 Lange-Bach habla sobre la primera resección hepática exitosa. Es decir, estamos hablando desde 1874. En 1888 Rex estudia la distribución de los vasos intrahepáticos y con esto se daba inicio a la clasificación anatómica del hígado. En 1898, importante, Cantil y luego lo que es 1954 Goinaud establecen lo que significa la división hepática en segmentos. La anatomía del hígado puede ser dividida en dos puntos, desde un punto de vista morfológico y desde un punto de vista funcional. Conocemos la clasificación morfológica, que es la clasificación que se basa en la apariencia externa del hígado, el cual está constituido por 4 lóbulos. Cuando nosotros vemos al hígado en la cavidad abdominal in situ, hay un ligamento que se llama el ligamento falciforme que divide el hígado en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Cuando nosotros vemos la superficie visceral del hígado, el paciente, está recostado en decúbito dorsal, podremos identificar los 4 lóbulos que se mencionan. A esto agregamos el lóbulo caudado, agregamos el lóbulo cuadrado, y el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Con respecto a la anatomía funcional, hay que mencionar que esto tuvo origen gracias a Cantil y sobre todo gracias a Goinaud. Para entender un poco el resumen de la clasificación hepática, hay que entender primero que, por ejemplo, lo que es Hiller y Scroy en 1954 hablan sobre la distribución hepática, reconocen la línea de Cantil, reconocen que este divide el hígado en el derecho e izquierdo y reconocen que tenemos en cuenta 5 segmentos a nivel del mismo. Tenemos la parte medial, lateral, anterior, posterior y el caudado. Términos que posteriormente sirvieron para hacer una clasificación más específica con respecto a la anatomía hepática. Posteriormente a ellos tenemos que eso fue en 1953, pero en 1957 Goldsmith y lo que es Woodblend hablan sobre estudios realizados in vivo y con respecto a ellos identifican al hígado en derecho e izquierdo. El hígado derecho está formado por lo que son los segmentos o los sectores anterior y posterior y el hígado izquierdo por los sectores medial y lateral. En 1957 también es muy importante que ya Goinaud habla sobre no solo sectores, sino habla sobre segmentos. Y estos segmentos los menciona con respecto a la parte de el hecho de tener lo que es la división que tiene en este caso la vena porta, dividiendo los segmentos en tanto superiores e inferiores, reconociendo a ello 8 segmentos. Finalmente, la clasificación o la terminología anatómica en 1998 sigue en base a lo Goinaud y con respecto a ello ya maneja la parte de la distribución de la anatomía hepática. El punto para entender qué clasificación usar, si usar las venas, usar las vías biliares o sobre todo las arterias, ya ha sido bastante estudiado. Por ejemplo, en cuanto a la cirugía de anatomía hepática, ¿es la cementación en base a las arterias o las venas lo más importante? Bueno, los argumentos embriológicos mencionan que en las ramas de la vena porta aparecen primero, las ramas arteriobiliares aparecen de manera secundaria, el segmento 2, sobre todo que es el sector lateral izquierdo, tiene que ver con el desarrollo del lóbulo lateral derecho embriológico
Y con respecto a ello se hace también comparación a la cementación con respecto a las vías biliares. Las conclusiones dicen que la cementación en base a la vena porta es preferible a las arterias, debido a que tienen una distribución mucho más estable. Con respecto a la vasculatura intra y extrahepática, hay que mencionar en primer lugar que el hígado está irrigado de manera arterial por la arteria hepática, que es rama del tronco celíaco. Esto sucede en el 86%, pero también recordemos que existen variedades anatómicas. La arteria hepática puede nacer a nivel de lo que es la arteria mesentérica, puede nacer a nivel hasta de una arteria gástrica. Entonces hay que tener en cuenta las posibles variantes anatómicas. Otro punto importante a mencionar va a ser lo que significa la vena porta. La vena porta es algo muy importante en la anatomía quirúrgica del hígado, dado que va a permitir su división en los diferentes segmentos. La vena porta está formada por la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, la cual previamente ha desembocado en la vena mesentérica inferior. Con respecto a las venas hepáticas, conocer la suprahepática, sobre todo izquierda, central y la suprahepática derecha, que van a ser la división de los sectores. Entender la importancia de la clasificación hepática con respecto a las venas suprahepáticas y la vena porta en segmentos es muy importante, dado que ello nos va a permitir hacer resecciones quirúrgicas, ya sea por lesiones a nivel de hígado, tanto patologías benignas como patologías malignas. Así que es muy importante conocer esta anatomía. Bueno, de esta manera los invitamos a que nos sigan en la página de Chequéate, de que así podamos seguir aprendiendo sobre lo que es nuestra anatomía, nuestra fisiología, sobre las enfermedades. Porque nuestra mejor arma contra las enfermedades y para cuidar nuestra salud está en conocer cómo funciona nuestra salud. Así que los invitamos a seguirnos en Chequéate. Gracias por su atención.